ir al grano, sobre todo porque me llama la atención esa noticia que se habla del cambio que podría tener la currícula, especialmente en el tema de los bachilleratos, sobre todo porque esa implementación de reducirlos de 3 a 2 y ahora regresar, ¿tendrá algún objetivo? ¿Cuál es la lectura que ustedes, y tú particularmente como estudioso en la materia, tienes? Bueno, ya en el sistema público se ha convocado y se realizó una reunión virtual sobre la explicación de cómo iba el próximo 2025 escolar a manejarse lo que es el cambio de educación media, primer año específicamente, y esta promoción que va del 2025 en primer año, un cambio que también que va a tener en el 2026 segundo año y el 2027 tercer año en el caso de los bachilleratos de 3 y 2 años. Hay que decir que el bachillerato general se sigue manteniendo en 2 años de estudio y que el bachillerato técnico sigue manteniéndose en 3 años. O sea, aquello de que se anunció de que posiblemente el bachillerato general se iba a eliminar y que iba a cambiar a 3 años, eso no se va a dar. Algunos alcances ha tenido el haberlo implementado anteriormente. O sea, ¿o qué alcances, mejor dicho, se han tenido? ¿Se han logrado los objetivos? ¿Se busca fortalecer? Porque si hacemos una retrospectiva en cuanto a capitalizar conocimiento en la formación, creo que la prueba Avanzo es la mejor prueba para decir que todavía seguimos siendo deficitarios en esa materia, ¿no? Bueno, hay que decir que las evaluaciones toman la fotografía del momento del estado en que se encuentra la educación. En este caso, Avanzo mide lo que es la educación media, el final de 2 años de estudio de educación media, el final de la secundaria, que nos puede mostrar cómo se encuentra el país en ese momento, que sustituye lo que antes se llamaba PAES y que nos da como, digamos, las luces que podrían darnos las alertas o las satisfacciones que pudiéramos tener sobre lo que tú estás hablando de competitividad. Educativamente hay que decir que hay retos grandísimos. La educación realmente ya es un esquema globalizante, es un esquema internacionalizado. La educación de El Salvador está compitiendo de inmediato con la región y con el mundo, y esto obliga a que el país, así como lo está planteando el Estado salvadoreño, tenga que hacer cambios significativos y de inmediato, debido a que hemos tenido también, hay que reconocerlo, un retraso en estos cambios. Tener una buena educación para el país, si es a través de un proceso de buena educación, de formación en los estudiantes, un buen modelo educativo, un buen presupuesto, o ¿qué es lo que se necesita? Bueno, hay que partir principalmente, hay que copiar un poco los éxitos que han tenido países, digamos, con los que se ha visto que la educación son modelos mundiales, digamos, de desarrollo educativo, y se parte de tener realmente planes que tengan que garantizar que a largo plazo van a, digamos, afianzar lo que es la robustez de un sistema para poder responder a las exigencias, no tanto del presente, sino del futuro. O sea, hay que pensar en un plan de gobierno, en un plan de país a largo plazo, con políticas de educación a largo plazo que puedan garantizar que lo que se está planteando hoy hacer va a producirse dentro de 10 años la satisfacción de lo que estamos pensando que dentro de 10 años vamos a necesitar. Y esto es importante porque el planteamiento de la nueva estructuración del bachillerato está, digamos, ordenada de tal manera que pareciera ser que se está pensando ya en el futuro, digamos, de una sociedad económicamente activa que pueda necesitar un profesional distinto al que se estaba creando hasta el 2023 y que 2025 en adelante pareciera ser que la nueva modalidad de educación media que el país va a experimentar va a responder a esas necesidades que vamos a tener dentro de cierto tiempo. Muchos, digamos, iniciativas de gobiernos anteriores han fracasado
porque el sector magisterial es el principal elemento que ha, digamos, tenido a su mano la decisión si digamos, reformas o estas iniciativas de cambios educativos se dan o no se dan dentro del aula. Y ahí pues hay que decir, por ejemplo, los métodos de estudio, los métodos de enseñanza que responden a un modelo educativo. Estos métodos no van a cambiar si el docente no quiere cambiar. Porque el docente es el conductor del proceso, el conductor del hecho educativo, y es el que decide hacia dónde va el sistema educativo. Claro. ¿Cómo medir los alcances que pueda tener ese modelo educativo, sabiendo de que la deserción también es otro de los grandes retos y desafíos que se tienen? Bueno, hay dos maneras de poder identificar la satisfacción de país en temas de educación. Una es que podamos medir procesos educativos y otra es que podamos medir productos educativos. Y ahí es donde se encuentra, digamos, como la esencia de la evaluación del sistema. Cuando tú evalúas, Ernesto, procesos, de repente es como que evalúes caminos, digamos, los pasos que has dado, y te parecen perfectos, te parecen excelentes. De repente yo he visto, por ejemplo, algunos gobiernos que han tenido felicitaciones exageradas sobre proyectos educativos del país porque han mostrado los procesos de estos proyectos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cómo, digamos, recibieron premios de país en el mundo por el programa Educo, por ejemplo. Y la ministra de ese entonces, pues, recibió los aplausos por ese proyecto. Después se identificó en el país que era un proceso que no había dado los frutos esperados, porque de repente después en el país mismo midieron lo que es el producto de ese proyecto y lo quitaron porque, pues, imagínense, era un proyecto premiado internacionalmente que después el país descubre que no era tal el premio tan merecido como se había dado. Entonces, que miras procesos es una cosa que de repente te puede dar como un falso, digamos, evaluación del sistema. Pero cuando mides productos, tú tienes la facilidad para poder identificar si lo que has, digamos, producido en educación, académicamente, técnicamente, vocacionalmente, realmente resulta, digamos, lo mejor de lo que pudiéramos esperar de un sistema. Esto de la reforma educativa, y es bueno acotarlo para que la población no me dejará mentir y lo recuerda bien, es que la reforma educativa se viene hablando desde hace 20, 30 años. Si no me equivoco, bueno, corrígeme, porque creo que debe con esta nueva administración de los partidos, creo que fueron 30 años, o no sé si fue en qué administración, y no quiero nombrar funcionarios que comenzaron a hablar de ello, ¿no? Sí. ¿O en qué administraciones? Apartamos que no sean 30 años, que sean 15 años atrás, pues, 20. Bueno, después de los acuerdos de paz era obligada una reforma educativa. Y de hecho fue una reforma educativa integral, se tocó todos los niveles. Ahí lo único que no se tocó en esa reforma del 94, de Cecilia Lagardo Decano, esa es la educación inicial. Ni se escuchaba hablar de educación inicial en esos tiempos. Lo que se hablaba era de guardería simplemente, pero se tocó educación parvularia, 4, 5 y 6 años, se tocó la educación básica, primaria y secundaria, hasta educación media. Y lo que poco se tocó en esa reforma, Ernesto, fue la educación superior. La educación superior ha tenido siempre, digamos, como el lamentable hecho de poco darse el espacio a una reforma integral, de una actualización de lo que el país necesita dentro de cierto tiempo para poder producirlo a nivel superior. O sea, hay que pensar qué tanto estamos necesitando lo que está produciéndose en este 2024 para emplearse en el 2030. Porque dentro de 6 años vas a tener esos profesionales que están empezando en este 2024 a formarse. ¿Y qué tal, Ernesto, si estamos en educación superior formando gente que no va a encontrar empleo con las carreras que estamos formando en educación superior? Y viene la frustración entonces de la gente que se forma en educación superior y decir, ¿de qué sirve que yo estudie en la universidad si cuando voy a buscar empleo no voy a encontrar, porque lo que están buscando las empresas son otras especialidades y no las para los que yo he sido formado? Te voy a decir algo, no sé si es parte de, digamos,
si sería algo demasiado pedir, pero por ejemplo el idioma inglés ya no puede ser que nuestra educación no sea bilingüe, pública, y hablo de nuestra educación bilingüe, pública, ¿no? Sí, bueno, Pues el estás sistema... en un mundo globalizado. Fíjate que la tecnología en la educación está tan a la mano hoy en día. Bueno, tantos gobiernos han venido a repartir computadoras, pero ¿y el inglés, pues? Hay dos componentes importantes en el sistema que no pueden dejar de estar presentes. El segundo, tercero idioma. No estamos hablando de segundo idioma. Segundo y tercer idioma. Hay que tener ya el camino por la tercera línea de necesidad de un tercer idioma. Y hay que tener también claro la otra base, que es la base tecnológica. La informática o la computación, así como se ha establecido como necesidad de que permanezca como un tronco común desde educación inicial hasta educación secundaria, eso es un elemento que no puede faltar en el sistema educativo. El inglés, así como tú lo dices, y también la computación. Ahora, bueno, si tenemos ya en el sistema incorporado dispositivos electrónicos como son tablets, como son computadoras, debe de existir entonces ahora lo que es la asignatura de computación instalada, digamos, en el pensum común. En el sistema educativo privado, nosotros nunca descuidamos y siempre como valor agregado, aunque no lo exige la currícula actual, la computación y el inglés en la educación básica debe estar presente. Y nosotros no hemos dejado de trabajarla porque realmente cuando el estudiante llega al tercer ciclo de educación básica, a los primeros de secundaria, necesita conocer de esos componentes. ¿Qué cambios se proyectan para este 2025? Bueno, lo primero que hay que decir que no son cambios que vienen específicamente desde el próximo 2025 para allá. Algunos se han estado gestando 2023, 2022. De pandemia para acá se han venido dando cambios, digamos, que van a materializarse y a concretizarse 2025, 2026. Por ejemplo, en educación inicial está claro que va a quedar ya permanente para educación pública y privada un nuevo modelo educativo, en el cual el padre de familia tendrá que acostumbrarse a nuevas maneras de poder, digamos, entender la evaluación, por ejemplo, de sus hijos. Tú has estado, por ejemplo, acostumbrado a ver calificaciones numéricas en los niveles de primer grado, parvularia, 4, 5 y 6 años, y ya eso no va a pasar. Ya van a ser, digamos, criterios que tienen que ver con calificaciones formativas, que tienen que ver con conceptos. Y esto, pues, es uno de los cambios que el padre de familia tiene que asumir. Y, bueno, en el nivel de educación básica, hay ya un componente curricular completo prácticamente. En todas sus asignaturas básicas ya hay, digamos, la incorporación de asignaturas que estábamos acostumbrados a ver antes y que ahora pues tienen otra nominación y tienen otra estructura de programa de estudio. En educación, digamos, de tercer ciclo y bachillerato, hay que decirlo, ya hablamos un poco, hay un bachillerato general nuevo y hay un bachillerato técnico nuevo, tanto de 2 años como de 3 años. Estos nuevos bachilleratos traen consigo una nueva estructura de asignaturas y también trae, obviamente, un nuevo programa de estudios con nuevos contenidos. Este cambio es el que, digamos, se estaba esperando desde hace tiempo y que, pues, por lo que se ve teóricamente, que lo que se ha planteado merece, digamos, un aplauso porque es una gran, digamos, un gran cometido, pues, que han logrado el sistema proyectar el 2025 para que en educación media se dé esto en el sector público y en educación privada se dé hasta el 2026 en adelante. Okay. Por acá con buenas noticias para nuestra gente de Oriente. ¿Sí? Sí, no solamente tienen un bypass de clase mundial, sino que también pues hemos colocado ya la primera piedra de lo que será el laboratorio de calidad del agua en San Miguel. ¿Qué significa esto? Esa es una buena pregunta, porque yo, bueno, iba a trasladarle, bueno, ¿y eso en qué beneficia? Correcto, un laboratorio de agua. Sí, eso es una excelente pregunta. El asunto es así, actualmente las muestras de agua para verificar que cumplen con la calidad necesaria para consumo humano, por ejemplo, hay una serie de muestras que solamente el Laboratorio Central
acá en San Salvador tiene la capacidad para realizarlo. ¿Qué significa esto? Que si se requiere agilidad, por ejemplo, anteriormente para determinar si un agua cumplía o no con la calidad adecuada y tomar las decisiones de manera más inmediata, pues tenía que trasladarse desde San Miguel o desde La Unión los ensayos hasta la zona de San Salvador. Entonces, este laboratorio, que va a estar en 7 meses ya finalizado, con un costo de 1.3 millones de dólares, pues tendrá la capacidad de procesar la misma cantidad y la misma, digamos, con el mismo nivel de certidumbre, las muestras de agua, tanto como se hace en San Salvador, y ahora en Oriente pues tendrán este laboratorio que será el segundo a nivel nacional con esta capacidad instalada a un costo de 1.3 millones de dólares, financiados con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera beneficiar a más de 452,000 habitantes de la zona oriental del país. Interesante. Veamos un poquito también otros temas que sin duda alguna representan parte de ese tema relacionado con el cobro, y mucha gente que tiene las deudas, y bien usted lo decía, la buena noticia de acogerse a este decreto de condonación de moras e intereses. Cuénteme un poquito. Sí, así es. Bueno, es un borrasaldo completo para aquellas personas que han recuperado sus viviendas que fueron usurpadas por la delincuencia, y gracias al éxito del Plan Control Territorial y esta estrategia de seguridad del gobierno del presidente Bukele, pues ahora las personas retornan a sus casas y se encuentran con una deuda. Y es una deuda que probablemente ni siquiera ellos adquirieron. ¿Por qué? Porque los delincuentes utilizaron sus viviendas y además utilizaron sus servicios de electricidad, servicios de agua, generaron una deuda, y de pronto cuando hay falta de pago por varios meses, lo que sucede es que se corta el servicio. Así que cuando la gente ahora ha retornado a sus viviendas, quieren hacer su vida normal y desarrollarse con sus actividades sociales y económicas, se topan con que tienen una deuda. Así que gracias a un decreto transitorio, que por cierto vence el 30 de diciembre, no espere la última fecha, y se puede acercar a cualquiera de las 19 agencias de ANDA a nivel nacional, y ahí hace un borrasaldo completo, es decir, toda la deuda que tenían con ANDA, incluidos los intereses, queda a cero, siempre y cuando se demuestre, ya sea con una denuncia que se interpuso en el pasado sobre la usurpación de la vivienda, pero en algunos lugares, Ernesto, resulta de que la gente tenía miedo incluso en tiempos anteriores de poner las denuncias, así que basta con llevar una declaración jurada, autenticada por notario, diciendo de que eso es parte de las viviendas que fueron usurpadas. Y con eso es suficiente para que se haga el proceso de borrasaldo completo. Estamos hablando, Ernesto, que pueden ser beneficiados desde 5,000 hasta 50,000 personas. De momento llevamos apenas 4,000. O sea, hay que decirle a la gente aproveche, porque la suma de lo que es las cuentas por cobrar en esas zonas, más las cuentas por cobrar del segundo grupo de beneficiados, que son los que están en mora con ANDA, suman 71 millones de dólares. Entonces, en lugar de pagarle los 71 millones de dólares a ANDA en esta fecha, mejor inviértalo en su familia. ¿Qué debe hacer? Bueno, acogerse al decreto transitorio. Así que ese es el primer grupo de beneficiados, las personas que recuperaron sus viviendas gracias al éxito del Plan Control Territorial. Y ahora tenemos el otro gran grupo de beneficiados, que son todos los usuarios de ANDA a nivel nacional. Estamos hablando de más de 92,000 cuentas, es decir, 92,000 familias que pueden ser beneficiadas, ya que estas 92,000 hemos detectado que están con moras de más de 60 días. En ese caso, se acerca a una agencia y se le hace una condonación de las moras, de los intereses moratorios y de los pagos por ¿Ya se tienen experiencias de lugares que han sido altamente conflictivos? Sí. ¿Y ya se han visto casos de personas que se han beneficiado con eso? Sí, correcto. ¿Y qué áreas son estas, ingeniero? Bueno, estamos hablando de zonas, estas que se denominaban zonas calientes, ¿no? Sí, que eran tomadas por estos delincuentes. Distrito Italia, todas esas zonas ya, digamos, que tienen... Ese pasado, ¿no? Sí, del pasado, y que ahora pues se está transformando esto. Decir, Ernesto, que actualmente solamente apenas un 10% del universo de las personas que pueden ser beneficiadas con este borrasaldo se han acercado. Así que no esperen hasta el 30 de diciembre, que es la última fecha, hasta donde dura el decreto, para
hacer uso de este beneficio. Y en cuanto a la población que está en mora de más de 60 días, estamos hablando que actualmente se ha condonado un total de $280,000 más o menos, que todavía está en un porcentaje bajo respecto a la totalidad. Así que instamos a la población a que se acerque a las oficinas de ANDA a hacer uso de este beneficio. Este tema del agua siempre despierta, obviamente, inquietudes. Ahí está el tema de la minería. ¿Qué piensa usted como presidente de ANDA de este tema? Bueno, en nuestro caso, creemos firmemente en digamos, planteamiento que hizo el presidente de la República, que es que si hay una inversión responsable, es decir, desarrollo responsable, y si a eso le sumamos inversión en medio ambiente, pues vamos a tener como resultado mejora de la calidad de vida de las personas. En nuestro rol como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, nosotros vamos a velar siempre por llevarle pues la mejor cobertura, ampliar la cobertura, que es lo que estamos haciendo con estas operaciones históricas en el país de más de $275 millones en el área metropolitana de San Salvador, y también mejorar la calidad de agua para garantizar que la población tenga agua como se merece. Por eso es que hemos construido el laboratorio en la zona oriental del país. Entonces, repito, nuestra postura es que creemos firmemente en esto. Inversión responsable, desarrollo responsable, más inversión en medio ambiente, pues igual a calidad de vida para las personas. Ejemplo de esto, Ernesto, pues la colocación de las 60 boyas ultrasónicas en el lago de Coatepeque, que ya las personas pueden ir, las pueden ver. Y además nosotros el día de ayer colocamos también nuestras boyas ultrasónicas, son 3 boyas ultrasónicas, y que estamos observando por ahí con el apoyo de la Naval, pues se han colocado en la boca toma de la planta potabilizadora Toro Gos. Y aquí hay un ejemplo pues fundamental, Ernesto. Veamos acá, con estas boyas ultrasónicas, que lo que permiten es inhibir el crecimiento de las cianobacterias y de las algas, hemos ahorrado, Ernesto, cerca del 50% de los costos del uso de químicos para potabilizar el agua. Entonces, esto quiere decir es aplicar o invertir en el medio ambiente, pero eso no significa andar aplaudiendo o pancartas, eso no significa ser pro medio ambiente. Ser pro medio ambiente implica utilizar tecnología como esta. Boyas ultrasónicas que funcionan con energía solar, que transmiten información en tiempo real y que nos permiten cuidar la vida acuática, porque no se utilizan químicos para esto, protege, digamos, el ecosistema que está ahí, no daña a las personas, y esto nos ha permitido, como repito, tenemos la data histórica, nos ha permitido ahorrar el 50% del uso de químicos. ¿Qué tipo de químicos estamos hablando? Bueno, sulfato de aluminio, por ejemplo, que se utiliza para... Usted me dice que sí van a cuidar de que se cumplan los parámetros normales para el agua, ¿no? Así es. Sí. ¿Y si existen mecanismos de minería limpia, si se puede llamar así? Bueno, el asunto de los procesos, repito, por ejemplo, en algunos lugares se ha mal informado a la población, por ejemplo, y los han manipulado para que generen daños a la población. Y para hablar de la contaminación, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, Ernesto. Si alguien tiene, imaginémonos algo muy sencillo. Si alguien va a comprar por ejemplo, va a comprar cemento y compra una bolsa de cemento, pero esa bolsa de cemento, aunque sea pequeña, la coloca en un lugar inadecuado, no le da el tratamiento, pues genera conflictos y genera problemas. No está en sí el hecho de que el cemento sea el malo, sino que cómo se utiliza. El cemento se puede utilizar, por ejemplo, y lo sabemos, es para la construcción. Pero si usted va a una zona donde, por ejemplo, hay un ecosistema frágil y usted le tira el cemento ahí a un humedal, entonces va a generar un problema. Algo que tiene que ver exactamente con el concepto de, bueno, contaminó, pero ¿con qué contaminó? Con cemento. No, pero mira, el cemento lo puede utilizar para la construcción. O sea, a lo que voy con esto, Ernesto, que creo que debe haber una evolución en, digamos, el intercambio de ideas y no quedarse en ideas tan básicas o tan sencillas o hasta primitivas, digamos, en donde no, porque no, ¿verdad? Porque entonces hay que cambiar este tipo de paradigmas y creo que el país ha dado un tremendo ejemplo de
de lo que significa innovar en el tema de seguridad. Estamos viendo todos los beneficios con el Bitcoin también. ¿Cómo cierra el año en la parte operativa y qué proyectos novedosos, nuevos se plantean para el 2025 que estamos a las puertas? Bueno, con excelentes noticias cerramos el año, Ernesto. Número uno es que el proceso de transformación digital dentro de ANDA ha avanzado de forma muy acelerada. De hecho, ya estamos, el día de ayer comenzamos con el proceso de implementación de un sistema de gestión empresarial. Esto es un software que es alemán, SAP S/4HANA. Estamos trabajando con Google Cloud, así que con estos partners estamos avanzando muy aceleradamente en este proceso, algo que probablemente con otro enfoque hubiera tomado un año, nosotros lo hicimos en 3 meses. ¿Sí? Además de esto, bueno, los proyectos, el de reparto Los Héroes que está avanzando, estamos trabajando con la gente de la CIMA. Además de esto, pues la gran cantidad de atención a estas pérdidas físicas de agua, que tenemos ya más de 21.000 acciones realizadas. Y por supuesto el proyecto del avance significativo de la nueva planta potabilizadora en Ilopango, que va a viento en popa con un avance superior al que se había establecido previamente. Le pedimos paciencia a la población, sabemos que falta mucho, agradecemos sus reportes, pero repito, estamos trabajando 24/7 para llevarle la mejor calidad del servicio y seguir construyendo nuestra mejor versión de este maravilloso país, Ernesto.